De tema viajamos con la información hacia los Estados Unidos porque ayer lo hablábamos con Amalia, lo hablamos con Inés Capdevina. Donald Trump sigue resistiendo. La situación no va a ser nada fácil para Joe Biden, para el presidente que en los próximos días, nada más en 12 días, se va a convertir efectivamente en el nuevo presidente de los argentinos. Trump, a través de su cuenta de Twitter, Amalia, dijo: yo no voy a asistir a la Asunción. Y es algo que en Estados Unidos no pasaba hace 200 años, desde John Smith Adams, más o menos, de fines del 1800, fines del 1700, principios de 1800, siglo XVIII y XIX respectivamente. Acá en la Argentina, en un pasado mucho más reciente, pasó, pero Donald Trump lo hizo a través directamente de su cuenta de Twitter, después de que lo habían inhabilitado, vos recordarás, por incitar a la violencia, a que no asistirá al traspaso de mando porque él no reconoce como legítimo ganador a Joe Biden. Por eso vamos a hablar con un especialista sobre el tema, porque realmente lo que pasó en el Capitolio en los Estados Unidos no se veía hace muchísimos años. No se veía ni siquiera en una película, lo hablábamos ayer, Amalia, ¿no? En realidad siempre hay como escaramuzas o siempre hay alguna en el pase que no es más que simbólico, que no es más que un trámite, el reconocimiento en las dos cámaras del Congreso en los Estados Unidos del nuevo presidente. No hay algunas escaramuzas, hay algunos estados que pueden estar un poco rebeldes y decir, bueno, presentar alguna que otra queja, pero en realidad no había pasado hace ya 200 años, ni siquiera con el tema de Lincoln, ¿no? La única vez que un grupo de estados sureños en los Estados Unidos decidió que no reconocían al presidente electo terminó en la guerra de secesión, en la guerra civil, es decir, hace muchísimos años atrás. Por eso hay que preguntarse qué es lo que pasa y por qué no se puede comparar el caso de los Estados Unidos, una de las democracias más fuertes de los últimos tiempos. Ojo con sus cosas, con sus idas, con sus venidas, con sus revueltas en las calles, porque en definitiva Estados Unidos es una democracia que ha ido madurando, pero que cada vez tira más a términos poco taxativos. No vamos a llamarlos populistas porque esos tienen un sistema muy presidencialista como el argentino, pero que en definitiva son muy respetuosos de las instituciones, a diferencia quizá de nuestros países o de algunos que los comparaban con lo que ocurría en Europa del Este o en otros lados, o por lo menos en América Latina. Lo que ocurrió acá es totalmente diferente. Vamos a trasladarle todas estas inquietudes a Eduardo Amadeo, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, Amadeo? Buenas tardes, bienvenido a Más Info. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerlo del otro lado. ¿Cómo tratar de comprender lo que sucedió en Estados Unidos y de lo que puede llegar a pasar una vez que asuma formalmente Biden, ¿no? ¿Con qué país se va a encontrar? Mire, lo primero que tenemos que recordar es que estamos frente a un presidente de naturaleza claramente fascista. ¿Qué quiere decir fascista en este terreno? Yo no reconozco la democracia. Yo soy el dueño de la verdad. Yo represento a un grupo de norteamericanos, cerca del 50%, y eso me da el poder para ignorar las reglas de la democracia. Trump viene haciendo esto hace rato, o sea, ningún diálogo con nadie, y inclusive ya en los últimos estertores de su presidencia, sigue con algunas ideas delirantes como la del autoindulto. Ustedes han visto que está por darse un indulto por los potenciales delitos pasados que puedan aparecer en el futuro. Pero volviendo al tema de lo que estamos viviendo, bueno, ustedes decían que lo hemos visto en la Argentina, ¿no? O sea, yo no le voy a dar las insignias del mando a mi enemigo, y en eso represento a los que tienen la verdad. Esto es durísimo para el sistema democrático norteamericano, porque además muestra una sociedad francamente dividida. El proyecto de Trump es seguir adelante con la división desde el llano. Él quiere volver dentro de 4 años, claro, pero con ningún nivel de diálogo con la oposición. ¿Pero va a poder volver a ocupar ese sillón, digo, después de haber hecho lo que hizo? Si usted o yo, si a usted o a mí nos hubieran ofrecido una apuesta hace 4 años sobre que un personaje como Trump podía llegar a ser presidente, probablemente hubiéramos perdido, porque hubiéramos dicho que no. Pero él es muy perverso, pero muy inteligente, y él encontró una beta. La beta son, por un lado, los extremistas que están en contra de los afroamericanos, los mexicanos, los asiáticos, todo lo que no sea americano puro,
Segundo, las personas que han sufrido el cambio tecnológico. Mire, yo uso una imagen que seguramente usted me va a entender. Trump se dirige a los Homero Simpson. Claro. Usted vio que Homero Simpson siempre anda con el overol porque él recuerda cuando trabajaba en la industria metalúrgica. Bueno, pues hay muchos Homero Simpson en los Estados Unidos que han sido desplazados por el cambio tecnológico, gente de alrededor de 50 años, etcétera, y él habla con ellos y ellos lo llevaron a la presidencia. O sea que no es imposible, pero hay que ver cómo le va a pegar al Partido Republicano este horror que hemos visto en estos días, ¿no? Bernardo, Amalia Guiñazú lo saluda, ¿cómo le va? Ganó justamente por los redneck, por esto que ustedes, Eduardo, disculpe, realmente como decía usted, ¿no? Los redneck, aquellos que están en el campo, alejados de la tecnología, viendo un hombre fuerte que es como un ave fénix que ha tenido un imperio inmobiliario que se fundió hasta lo último, que volvió a resurgir y que gobierna prácticamente con capricho. ¿Por qué cree que el estadounidense permitió esto? Más allá de los fundamentos sociológicos, es decir, ¿qué es lo que pasa? Hay miedo en la sociedad norteamericana, una sociedad bipartidista que no tiene una tercera opción. El americano le ha tenido mucho... Primero, el dato es el tema de que es una sociedad que está en un cambio muy fuerte, y por lo tanto, si uno mira los números respecto del impacto de China, por ejemplo, el libre comercio, el cambio tecnológico, en la vida de los Homero Simpsons, o sea, las personas que trabajaban en una fábrica automotriz en el Medio Oeste, que son millones, ellos le tienen mucho miedo al cambio y necesitaban un líder mesiánico como este, que durante los 4 años echó a los mexicanos, hizo el muro, se peleó con los chinos, le pegó a todo lo que no fuera el americano blanco puro, y en los Estados Unidos esa es la clientela histórica del Partido Republicano. Por lo tanto, él tuvo la habilidad de representar a esa gente. La pregunta sobre si podrá volver depende de cómo le vaya a Biden. Si Biden no le va bien en la economía, el lema de Trump, que es hagamos América grande de nuevo, va a volver a resurgir. Y esto es un peligro terrible para la democracia. Por eso es muy importante que los políticos demócratas y algunos republicanos consigan que el Partido Republicano deje de lado estas locuras de Trump y vuelva a convertirse en un partido democrático, porque los que lo acompañaron destruyeron la esencia democrática del Partido Republicano, ¿no? Amadeo, gracias por su tiempo. Un beso enorme. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Que esté muy bien. Nos vamos a la pausa. Tenemos mucho más para contarles y mostrarles al regreso, pero antes les cuento, fabricada en la planta cordobesa de